Hola, muchas gracias por conectarte. Este es un podcast de Rodrick y hoy hablaremos del tema de cómo iniciar la primera inversión en bienes raíces desde cero. No importa hoy en día realmente cuánto ganes, lo que importa es cómo empieces a utilizar ese dinero. Evidentemente, todos empezamos desde abajo. Empezamos con sueldos bajos y empezamos a tener una vida. Cuando tú ya llegas a un nivel donde puedes empezar a ganar entre 10 a 15 mil pesos, que relativamente pues, es un sueldo bueno, pero apenas es un sueldo donde una persona pues, empieza a tener esta vida laboral, lo que tienes que hacer es empezar a hacer parte del ahorro. Y te voy a platicar un caso real que atendimos a través de nuestras redes sociales. Me escribe un chavo que prácticamente tenía 18 años y me pregunta, Joseph, ¿cómo puedo hacerle para invertir en bienes raíces? No gano lo suficiente. Este chavo, por ejemplo, me hablaba que tenía ya un ahorro de 150 mil pesos, ¿no? Prácticamente el ahorro de su trabajo, él se dedica a vender varias cosas por internet, pero logró un capital de 150 mil pesos. Lo primero que le dije es que estaba muy chavo como para empezar a invertir en bienes raíces. O sea, todavía a los 18 años, brincar de cero con un capital de 150 mil pesos a invertir ya en una propiedad, realmente sí se vuelve muy complicado. ¿Cuál fue mi sugerencia? Le dije, ahorra por lo menos 2 años más, ¿no? Al grado de tener 300 o 400 mil pesos en ese ahorro, con lo que sea que hagas hoy en día, ya seas empleado o seas comerciante, es muy importante que siempre tengas esa parte de la cultura del ahorro. Evidentemente hay gastos que hay que cumplir primero, ¿no? Los estudios, la alimentación, la casa, pero el siguiente paso, después de haber cubierto estos 3 básicos, es empezar con el tema del ahorro. A los 18 años ya puedes sacar un crédito. Desde los 16 años teníamos ejemplos que puedes empezar con un historial crediticio en bancos. Entonces, mucha de la gente joven que a lo mejor tiene menos de 18 años, que está entre estos 16 y 18 años, lo primero y lo más rentable no es que necesiten una tarjeta de crédito para gastar más, sino hacer que los bancos empiecen a fijarse en tu forma de cómo llevas esa tarjeta de crédito. Evidentemente, las tarjetas de crédito para un niño entre 16 y 18 años pues te van a dar entre 3 y 5 mil pesos de crédito. Y muy probablemente dices, oye, ¿y yo para qué necesito una tarjeta de crédito? Si a lo mejor me pagan en efectivo o estoy en un comercio informal. La tarjeta de crédito, otra vez, lo que te va a dar es empezar esta base de conocimiento del banco. A lo mejor vas al cine, págalo con tarjeta de crédito. No importa si al día siguiente o a los 2 días o al tema del corte, liquidas los 100 o 200 pesos que te gastaste en el cine. Esto lo que va a hacer es que el banco ya crea un historial desde muy joven en esta etapa. Evidentemente, pues a lo mejor después de los 20 o 21 años, donde ya a lo mejor eres un profesionista, estudiaste o decidiste emprender tu negocio, empiezas ya a tener un ingreso formal. La parte de la historia del ingreso formal es otra vez, es una historia del banco. Es si el banco está viendo que estás ganando 15 o 20 o 30, pero que ha sido constante, tú ya tienes ese nivel de ingresos. ¿Qué es lo que yo sugiero, o por lo general lo que los bancos se dan cuenta? Es que una tercera parte de tu ingreso es lo que te capitalizará para poder adquirir un crédito hipotecario. Yo te diría que probablemente entre los 21 y los 25 años ya es momento, dependiendo de los ingresos que tengas, de empezar a explorar esta parte de invertir en bienes raíces. Ahora, bienes raíces ha cambiado mucho de 30 a 40 años a lo que es hoy. Hoy en día hay inversiones de bienes raíces en sistemas de crowdfunding que puedes invertir desde 100 hasta 500 pesos o 1,000 pesos. Esto no son malas opciones. Mi punto de vista es que no son las mejores opciones y yo me esperaría un poco más. Tienen rendimientos interesantes, son buenas empresas. Conocemos 4 o 5 de esas empresas en México que están haciendo esa parte, ¿no? El crowdfunding, a final de cuentas, es comprar un inmueble entre varios inversionistas y te quedarías con una pequeña parte de la reventa, que sería un flipping, o de la renta de ese inmueble. Si decides un poco esperar, que también es un tema interesante, el esperar, pues es empezar esta parte, ¿no? Tienes mayor edad, tienes mayor ingresos, tienes un nivel de economía mucho más estable. Yo te sugeriría que te esperaras, que no entraras a esta parte de crowdfunding, aunque si quieres arrancar rápido, sería la mejor opción. ¿Qué es lo que pasa? Que ya al tener un empleo estable, con unos ingresos estables, con un fondo, que siempre se necesita un enganche, buscar una preventa es la mejor opción. Hoy en día llegar a pagar de contado un inmueble no es malo, pero no es la mejor forma de hacerlo. Lo que tienes que utilizar es el apalancamiento del financiamiento. Eso es algo contrario a lo que nos enseñaron a nuestra generación. Nuestra generación nos dijeron no te endeudes, ¿no? Toma lo que tengas de dinero, eso es lo que puedes invertir y lo que puedes gastar. Eso actualmente es un error. Era un error también hace 40 años, pero hoy en día, por el contrario, endeúdate, ¿no?
con conocimiento, evidentemente, no te sobreendeudes porque ahí sí sería un problema, pero el utilizar el financiamiento que hoy en día dan los desarrolladores y los financiamientos que dan los bancos, hoy en día la tasa está alta y lo hemos repetido en diferentes podcasts, pero a final de cuentas es dinero que no es tuyo, que te lo están prestando una tasa y que sí, que vas a pagar un montón de intereses, pero a final de cuentas es como tienes que empezar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya como te decía, más o menos a los 25 años, pues ya tienes este tema de estabilidad, empieza a buscar una preventa. ¿Qué te da la preventa? Una, te da financiamiento, ¿no? Que hoy en día las preventas desde el 5 o 10% de enganche de una propiedad, hablemos de propiedades realmente que los valgan, ¿no? Que los valgan, me refiero a un sentido de poder revender o poder rentar un buen inmueble. Pues hablemos de una propiedad, por ejemplo, de 3 millones de pesos, que es el mejor ejemplo. Hoy en día necesitas entre 150 y 300 mil pesos para hacerte ya de una preventa. Después, ¿qué vas a necesitar? Claro, vas a necesitar un flujo, ¿no? Que probablemente puede ir de los 10 mil pesos a los 12 mil pesos, a los 15 mil pesos, que evidentemente tú ya tendrás que estar ganando sobre los 30, 35 mil pesos. ¿Qué vas a hacer? Evidentemente, pues apretar el cinturón. Hay mucha gente que quiere comprar preventas, ser inversionista, pero también viajar y disfrutar de coches caros o comprarse coche. Tienes que elegir esa parte de las batallas, ¿no? Es, ¿qué quiero ser? Sembrar ahorita para mi futuro y ser un inversionista para que después pueda disfrutarlo, o como mucha gente lo hace, pues hoy en día disfruta, pero no ahorra nada y el día de mañana pues ya está preocupado por el tema económico, ¿no? A mi punto de vista y lo que yo he hecho en mi vida es, pues yo me preocupé mucho por la parte de tener una estabilidad y mi inversión hoy en día está en ladrillos y hoy en día esas propiedades en ladrillos me dan la oportunidad de tener más tiempo para mí, de tener más tiempo para mis hijas, de poder viajar. Entonces, mi sugerencia es hasta los 21 años, que no tengas un negocio formal o digamos estés en una empresa formal, trata de ahorrar lo más posible. De entre los 21 y los 25, con esa formalidad de tu vida económica, busca una preventa. Esta parte de la preventa, como te decía, el desarrollador te va a ayudar más o menos en una preventa de 12 hasta 36 meses para poder pagar parte del departamento. Esto es lo que te va a dar otra vez, es un aire de tiempo. Ese aire de tiempo va a hacer que inviertas en la preventa, empieces a ahorrar más, sigas trabajando y que el día que llegue la necesidad de liquidar el departamento, que evidentemente esa es la parte fuerte, digamos que tú pagaste 500 mil pesos o 600 mil pesos de un departamento de 3 millones, ya tienes una deuda de 2 millones 400, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también? Que esa preventa, como tú la compraste a lo mejor entre 12 y 36 meses anteriormente, pues ese departamento ya no vale 3 millones de pesos. Ese departamento probablemente llegó a adquirir valores de 3 millones y medio o probablemente hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la zona en la que lo busques y la ciudad en la que lo busques. Entonces, tú marginalmente, que no está en tu bolsa, ya ganaste 1 millón de pesos. O sea, en ese año que estuviste ganando dinero a través de tu parte económica y a través de la preventa y a través de la plusvalía de las propiedades, ya ganaste marginalmente ese 1 millón de pesos. Entonces, tú te metes a un crédito, evidentemente, pues tendrán que ser créditos que hoy en día pues, puedes conseguir un crédito a 10, a 15 o hasta 20 años. Aprovechas tu juventud, que es una de las cosas que también los jóvenes pierden de vista. Recordemos que hasta los 65 años es el valor máximo de tiempo que te va a prestar un banco. Entonces, si hoy en día tienes 25 años, tú tienes un aforo de 40 años todavía para poder adquirir créditos. No hay créditos a 40 años, pero sí hay créditos a 15 y a 20 años. Entonces, el banco con mucha facilidad te va a prestar. ¿Qué tienes? Una parte económica, tienes juventud y tiempo. Entonces, el banco te ve como un muy buen cliente. ¿Qué va pasando a través del tiempo? Que adquieres tu primera propiedad, ¿no? Ya sea, la ideal es que no la vivas, porque si la vives, automáticamente se vuelve un pasivo y ya no tienes ingresos. Incluso trata de seguir rentando aunque tengas una propiedad. Este tema es súper ilógico, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿cómo? O sea, tú eres dueño de una propiedad, pero no la vives y realmente vives en la propiedad de otro y la rentas. Probablemente sea la mejor forma financiera de verlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor vives en un departamento que pagas 10 mil pesos y a lo mejor tienes una propiedad que renta en 20 mil. Eso automáticamente tienes un pasivo de 10 mil y un ingreso activo de 20 mil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú sigues rentando probablemente, renta la propiedad que adquiriste, esa propiedad te va a ayudar la renta a pagar la parte del crédito y te darás cuenta que con aportaciones a capital, que yo es lo que muchas veces recomiendo, es hoy un bono, hoy un aguinaldo, oye, una buena venta que tuviste, aviéntala.
Avienta la capital, ¿no? Para que reduzcas el tiempo del crédito, los intereses sean muchos menores. Te vas a dar cuenta que la primera propiedad es la complicada. La segunda propiedad se vuelve más fácil, la tercera más fácil, la cuarta más fácil. Mucha gente nos ha atacado en redes sociales, nos dicen, ¿cómo es posible que tengas 4 propiedades? Pues esa es la realidad, esto es un negocio. O sea, no es un tema de tener propiedades por acaparamiento, es que se vuelve un tema financiero y de negocio. Para muchos es nuestro negocio principal, para otros es un negocio lateral, ¿no? Yo tengo mi industria, me dedico al comercio, pero también invierto en bienes raíces. O sea, recordemos una cosa, y eso es algo que me ha encantado. La comparativa de cualquier gran empresario del mundo es que está relacionado a los bienes raíces. No importa lo que se dedique, ¿no? Tiene edificios, tiene oficinas, tiene comercio, tiene edificios de vivienda o tiene departamentos. ¿Por qué? Porque todo el ingreso o la riqueza que los empresarios adquieren lo traducen en la parte de ladrillos. ¿Por qué? Porque el ladrillo durante toda la vida lo que hemos visto es que va creciendo el valor, va creciendo el valor, va creciendo el valor. No importa si hay COVID o si hay fiebre española, tarde o temprano el mercado de vivienda se recupera, ¿no? Hoy en día la vivienda da mucho más rentabilidad que el comercio que antes compraban, ¿no? Antes la gente compraba locales comerciales, compraba oficinas. Después del COVID, las oficinas se vinieron para abajo. Con el tema del retail y todo el comercio electrónico, con el tema del comercio electrónico, los localitos están desapareciendo porque hoy en día es mucho más fácil comprar en electrónico. Pero la vivienda no puede digitalizarse. La vivienda no puede ser la oficina, más bien la vivienda es la oficina donde antes te movías y te desplazabas, hoy en día trabajas en tu vivienda. Por eso el tema de vivienda agarra un poder súper fuerte en la parte de bienes raíces. Después de comprar tu primera propiedad y amortizar capital, como te platicaba anteriormente, vas a terminar de liquidarla. Ya automáticamente la renta completa, sin tener nada que ver con el crédito, te va a hacer un beneficio. ¿Qué puedes hacer en ese momento? Probablemente es un buen momento para vender, ¿no? Yo lo que recomiendo es que a los 4 o 5 años de haberle sacado la mayor posibilidad de renta a la propiedad, puedas venderla porque el mercado sigue ofreciendo oportunidades de negocio. Hoy en día también el tema de metrajes ha cambiado muchísimo. Anteriormente los departamentos iban de 100 hasta 300 metros, hasta 400 metros. Hoy en día se ha encarecido la construcción. La gente no tiene tanta necesidad de espacios tan grandes también, ¿no? Otra vez, puedes tener tu departamento, que hoy en día hemos vendido departamentos desde 30 a 35 metros. Ya un buen departamento, estás hablando de 50 metros. Evidentemente este departamento puede ser para una persona, para una pareja o para el tema de seguirle sacando más jugo a través de las rentas. Recordemos que las rentas cambiaron. Las rentas antes eran rentas anuales. La gente tenía que firmar contrato anual y pedir un chorro de documentos. Hoy en día las rentas pueden ser de un día. Hoy en día rentar a través de plataformas vuelve mucho más rentable el negocio. Claro, lleva más gastos y lleva más operación. Pero el tema de rentas a corto plazo, incluso a medianos plazos, con inmuebles equipados, ¿no? Con todos los servicios, con todos los muebles necesarios, le están dando más rentabilidad a las personas que hoy en día invierten. Van pasando los años y tú adquieres tu segundo departamento o tu segunda propiedad. Ya tienes una propiedad liquidada, ¿no? Sin adeuda, que te está generando, y tienes tu segundo departamento. De vuelta vuelves a hacer el mismo proceso. Y esto lo vas repitiendo constantemente en el tiempo. Un amigo, curiosamente, más o menos de mi edad, me preguntaba, me dice, oye, ¿cómo le hago para empezar? Y dijo, híjole, a los casi 50 años, empezar ahorita siempre es buen momento para empezar. Como te decía, ya no tienes hasta los 65 años como te permite el crédito. Ya tienes 15 años de crédito, ya no te van a dar un crédito por 20 años. Entonces, empezar a los 50, evidentemente ya tendrías que tener un capital más interesante, pero el tiempo no te va a dar la revolvencia para que adquieras demasiadas propiedades. Por eso hoy en día, si tienes 20 a 25 años, tienes bastante tiempo y puedes lograr muy tranquilamente generar entre 3 y 4 propiedades. Ojo, entre 3 y 4 propiedades liquidadas sin adeudo, que hoy en día las estés rentando entre 20 y 25 mil pesos, te pueden dar un valor de adquisición de entre 75 y 100 mil pesos mensuales ya de flujo directo. Esto lo que estás haciendo es proyectar tu vida para que tu retiro, si en algún momento estás pensando, la parte de las bienes raíces y las partes de las rentas te den la estabilidad para que tengas mucho más tranquilidad y puedas pagarle la universidad de tus hijos, puedas pagar una casa propia y puedas tener una mejor vida viajando,
cambiando de coches, comiendo. Esta es la parte que la gente todavía no entiende cuál es el negocio de los bienes raíces. Muchas veces la gente cree que compra un techo, ¿no? O que compra baños o que compra recámaras. La gente está comprando su tranquilidad a futuro. Hoy en día creo que la inversión en bienes raíces es algo de lo que mayor tranquilidad debe darte. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. A la gente joven espero que le ayude. Síganos en nuestras redes sociales. Contestamos todas sus preguntas. Den clic aquí abajo y síganos en los siguientes podcasts.